Lo que se cuenta es que acá, en medio de la zona central de Chile, habría ocurrido un duelo. Pero no un duelo de armas, sino que un duelo de palabras, de versos, un contrapunto entre dos payadores. Uno era don Javier de la Rosa, un terrateniente culto de buena familia. Y el otro era el famoso mulato Tahuada, que era un peón descendiente de esclavos que andaba por ahí, por la zona central, patiperreando con su guitarrón al hombro, desafiando a quien lo quisiera enfrentar. Bien distintos los dos, ¿ah? Sí, pues, bien distintos. Pero no fue por esta razón que esta leyenda llegó hasta nuestros oídos, sino porque cuentan que los dos eran tan, pero tan buenos que se pasaron 4 días con sus 4 noches payando sin que ninguno lograra vencer al otro. Lo que sabemos es que este es uno de los mitos más antiguos de la historia de Chile y muchos escritores, poetas, dramaturgos han querido contar la historia del contrapunto entre don Javier de la Rosa y el mulato Tahuada. Acompáñanos a recorrer la zona de San Vicente de Tagua Tagua para ver si la gente sigue recordando esta historia. Somos Nicole y Andrés y somos cuenteros. Lo que más nos gusta hacer es escuchar y contar historias. Recorremos pequeños pueblos y grandes ciudades siguiendo los caminos de los cuentos. Porque cada lugar esconde una historia. Y cada historia esconde un cuentero. Viaja junto a nosotros, aquí, En Los Cuenteros en Ruta. Les voy a contar una infidencia. Desde que yo conozco a Andrés, hace varios años ya, siempre le gustaba andar contando la historia del mulato Tahuada con don Javier de la Rosa. Sí, es verdad. Lo que pasa es que cuando yo era chiquitito, mi papá me contaba la historia. Y a mi papá, cuando él era chiquitito, su papá le contaba la historia. Debe tener un montón de años entonces. Chao. Perdón, suegrito, si me está mirando en la casa. Yo cuando era chico me imaginaba que mi abuelito había estado presente en el contrapunto. Me imaginaba que él era de los mirones que estaba viendo cómo payaban los dos y hasta apostaba, qué sé yo. Y después supe que era imposible porque mi abuelo nació en 1904 y se supone que el contrapunto fue como en 1830. Sí, justamente en 1830, porque hay un libro que se llama Contrapunto entre el mulato Tahuada y don Javier de la Rosa, que dice que fue en esa fecha y que el encuentro habría sido a las orillas de la laguna Tagua Tagua. Claro, entonces nosotros estamos tratando de ver si encontramos la laguna, porque ahí puede ser que encontremos, no sé, por alguna fonda, Sí, una alguna ramada o incluso una hacienda tal vez, en donde sí. podría haber sucedido este contrapunto. Pero antes de eso quisimos saber si en San Vicente, en esta zona, todavía hay payadores. Y claro, hay payadores, hay harto payador. Y nos vamos a encontrar ahora con 2 de ellos que nos van a contar un poquito más qué es un contrapunto, cómo esto que se enfrentaron un peón con un terrateniente. Así que vamos a ir a conocer a don Diablo Sala y don Moisés Zamudio. Y le vamos a preguntar a ellos cómo es todo esto de un duelo, pero de palabras. Esta debería ser. Porque... ¿Qué número? Esta es. No, 193, sí, estamos. 190. ¡Ay, qué hermoso! Sí, esta es. 190. Uy, demasiado bonito el lugar. ¡Ay, si no lo conocen, tienen que venir Precioso. a Zúñiga! Sí, estos son las casas de Zúñiga que fueron construidas en 1876 y vamos a ver cómo es el lugar. Po. Vamos a ver. Toca por si acaso, pues. Pero que parece que está abierto. A ver. Ah, está abierto. ¿Pasamos? Ah, mira, ahí están los payadores Ya allá. llegaron. ¡Ay, qué chulo el lugar! Oye, mira, Es como la casona de Alicagüe. mira ese parrón. Mira. Qué bueno. No lo vamos a interrumpir. Oh. Se dan almendra. Lindos son estos valles desde el Carral a Millagüe. ¡Ójale! Y tenemos visita, compadre. ¡Ay, ay, ay! Bienvenidos. Un gusto de tenerlo en estas tierras sanvicentanas. ¿Usted debe ser don Diablo? Tiene cara de diablo. Ah. ¿Cómo está? Moisés, Encantado, mucho gusto. Moisés.
esto. Ay, nos estaban esperando con cueca. Está bueno. Pero sí, Hola, con aire Moisés. campesino, ¿no es cierto? Sí, y además aquí en este lugar con hermoso paraje, mire, qué con el hermoso parrón parrón aquí. encima. Miren la uva. El caballero por favor. medio vivo me puso bien alta la uva así para que no la vuelva chicha. Para que no le diera sed. ¿Y por qué el diablo? ¿Es porque es muy diablo o por otra cosa? Tiene una historia un poco de atrás, A ver. por mi padre. Él era muy querentón de sus animales, tenía su caballo, él era verdurero, recorría todos estos lugares de Zúñiga, Montelorenzo, Toquigua. Y supuestamente la gente, no es que antes uno cuando hacía algo que no estaba en lo normal, tradicional, decían que uno tenía pacto con el diablo. Sí. Y mi papá, lo que él le decía al caballo, a su animal, él lo hacía. Lo tenía como adiestrado. Ya, como que le Claro, hacía y caso ahí en todo. empezó la gente que tenía pacto con el diablo y que tenía pacto con el diablo y que embrujaba a los animales y todo eso, pues, ¿no? Y de ahí ya quedamos nosotros la herencia Los de diablitos de chicos. los diablitos chicos. Toda la familia diablo. Todas las familias diabla entonces. Oye, estaba tocando la guitarra traspuesta, veíamos Sí. ahí. ¿Cómo lo hace? Esta es una guitarra traspuesta tercera por alta en seguidilla que se nombra. Estaban mirando, ustedes están mirando todo, que a mí yo no tengo los dedos de la mano izquierda que yo hago acorde. Tuve un accidente y pasó un fracaso por ahí. Pero no por eso voy a dejar de hacer lo que a mí me gusta, que es el arte de tocar guitarra. A ver, nosotros estamos acá en San Vicente, en concreto en el pueblo de Zúñiga. Acá nos encontramos porque andamos en busca de una historia, que es la historia del mulato Tahuada y don Javier de la Rosa. Sí. Que es una historia muy antigua, un contrapunto, que alguna gente dice que fue en San Vicente. Entonces, les queríamos ver si ustedes como payadores de oficio nos podían contar qué es un contrapunto. O sea, cómo esto de que se enfrentan dos personas, como un desafío. ¿Cómo? A ver, ustedes nos cuentan un poquito cómo es. ¿Tiene la palabra? Ah, yo tengo la palabra. ¿Por qué siempre le echan al diablo? Soy más sabiondo que yo. Bueno, lo que es la paya viene derivada de la Aymara, par. No puede una persona payar sola. Son coplas. Cuando uno canta así, canta en coplas. O sea, cuando uno está en el 18 y dice, voy a decir una paya, está mal. Es un verso común, es un verso. Puede ser un verso, tiene que Un decir. verso. Y Porque la si- paya siempre es como un enfrentamiento. Es un enfrentamiento entre dos. Ya, pero ¿cuál es la idea? Que ¿cuál es el tema, por ejemplo? ¿Cómo se elige el tema? No por el tema más en el desafío de la persona, no, porque empieza ya todo desafío a mi compañero o algo Ya. y no sabe lo que yo le voy a preguntar porque es improvisada. Se va improvisando todo. Generalmente la paya, en el contexto tradicional, es un encuentro, un combate entre dos payadores, po. Tratar de menospreciar al otro, de derrotarlo a través de la sabiduría, del verso más complejo que se le pueda tirar para que el otro no conteste. ¿Y ustedes conocen la historia del mulato Tahuada con don Javier de la Rosa? Sí, ¿La han hemos escuchado? leído versos que se editaron en relación al encuentro que hubo entre dos payadores. Expertos en la materia relacionan este encuentro en la villa de Curicó. Yo creo primero que porque el mulato Tahuada, que era un maucho por el hecho de ser del Maule, se les catalogaba como maucho a ellos, era un hombre de campo, ignorante, que no sabía mucho de lectura, ni incluso de él no se supo su nombre completo ni fecha de nacimiento. Entonces era un hombre que recorría con su guitarra, muy experto en la guitarra traspuesta también. Y en ese sentido, los historiadores le dan el lugar a Curicó como que se fue el encuentro allá. Pero por otra parte teníamos a este hacendado aristócrata que era don Javier de la Rosa, que según la historia vivía aquí en Copequén, En Copequén. Eso que es un también lugar lo- que está muy cerca de Coinco. Entonces él era un hacendado. Entonces, se supone que un hacendado, ¿no es cierto?, en aquellos años, 1830, por ahí, en esos... Los lugares eran muy aislados. Era difícil que don Javier de la Rosa, siendo un hacendado, ¿cierto?, hubiese ido a Curicó de propio a enfrentar al mulato Tahuada. Por eso, para mi parecer,
lo más que me encaja a mí es que el encuentro fue aquí en San Vicente, como dicen algunos historiadores, ¿no? Entonces, la gente cuando supo de este encuentro empezó a juntarse ahí y de acuerdo a la historia son 80 horas que estuvieron payando, o sea, 4 días, que no es menor. Oiga, pero si estuvieron 4 días con sus noches, tiene que haber sido muy importante para los dos ganar, porque por último uno después de un rato por aburrido dice, ya, bueno, ya se va. Po. Es el meollo del encuentro, que ninguno de los dos se podía derrotar. Uno representaba al pueblo, al hombre de campo, al campesino, analfabeto, incluso en aquellos tiempos, mucho. Y por el otro lado, enfrentando a un gigante de lo que es la literatura, como era don Javier de la Rosa, porque que era un letrado, ¿cierto? Era teólogo, sabía mucho de la religión, leía mucho la Biblia, el hombre. Incluso se dice en una parte de la historia que don Javier de la Rosa al final sacó versos que ni siquiera están en la Biblia. O sea, es como los duelos de hip hop de ahora, que se enfrentan en freestyle uno contra otro, pero en este caso la tradición era con guitarra. Con guitarra pero después el mulato ya perdió y le dieron ganas de seguir enfrentando gente. Bueno, según la historia dice que él andaba con su mujer, tomó a su mujer de la mano, se fue y según, hay 2 versiones, una que se murió de pena a la orilla de un río y la otra que se ahorcó con las cuerdas de la guitarra. Porque no soportó que don Javier de la Rosa lo hubiese vencido, porque nunca había sido vencido él en todos los encuentros que había tenido de payadores. Pero además es muy simbólico con las cuerdas de la guitarra. Claro, me imagino para ustedes que son músicos. Mucha simbología. ¿Qué es lo que hay detrás de que alguien pues es la compañera de andanza, de fiesta, de alegría la guitarra. Okay, y no sé, pero a lo mejor algunos de estos versos que la tradición mantuvo los pueden, se lo saben, no sé, como para que... Tenemos algunos que mucha gente los conoce y que también los recita por ahí cuando hacen encuentros entre 2 payadores. Y vamos a hacer unos versos. Saludo Moisés Zamudio, que te ves tan chiquitito. Ya vos te dicen diablito, ya vos te dicen diablito, eso ya me lo soplaron. Queríais ser poderoso y de la gloria te llamaron. Por los faldeos del cerro, ahora tú me vas a decir cuántos pelos tiene un perro. ¿Qué le dijo el otro? Depende del porte también, ¿no? Mi respuesta va veloz. Mi respuesta va veloz porque es la forma que uso. Si no se le ha caído ni uno, tendrá los que Dios le puso. Ahora vamos a hacer un brindis con Chichen Cacho. Así que, distinguida dama, muchas gracias. por mano empezamos.
Pero tiene que ser con brindis, porque la cosa no sirve. con brindis. No, pues Ay, tiene que que ser. yo no soy buena para Pero improvisar. yo tengo un brindis aquí para usted, pues. Ya, Usted me hizo yo uno. le hice un brindis, Me salvó porque si no me quedaba ahí con No sed. se puede. Dice, yo también quiero brindar y usted no se desespere por todita las mujeres de mi Chile sin igual. Desde la cordillera al mar, somos flor de primavera. Somos siempre la primera para defender a la familia. Aunque usted nunca lo diga, somos la mujer chilena. ¡Eso! Pero buena. Ahora sí. Bien, salud. Salucita. Ahora le toca a Ahora te toca a ti. Ya, a ver. Con ese mismo. Chuta. Ya, yo voy a honrar porque yo traté de aprender la paya con don Pedro Yáñez, no sé si le Ya, suena Pedro sí, Yáñez. conocido y con también. el Nacho Reyes también, así que voy a ver. Estamos en Zúñiga, ¿no? Zúñiga. En Zúñiga. A ver, en Zúñiga quiero brindar en este día precioso, en este paraje hermoso donde vine yo a grabar. No soy bueno para tomar, pero empeño sí le hago. En cacho me sirvo este trago que fue de un toro entero. Yo me llamo Andrés Montero y a estos cantores halago. Salud, a ver. Bonito, ¿no? Bueno. Pa' ustedes televidentes, nuestros mejores augurios. Pa' ustedes televidentes, nuestros mejores augurios. Deseos del diablo Sala, junto con Moisés Zamudio. Deseos del diablo Sala, junto con Moisés Zamudio. La televisión, el programa Los Cuenteros. Ahí está, con todo cariño para ustedes. Me gusta tanto payar que le advierto a usted, mi amor, que cualquier día de estos me convierto en payador. Buena. ¿cómo es esa? ¿Le pega ahí? Pues. Sabéis que te tengo fe, no lo dudo ni un instante, pero ahora yo te pido que mirís para adelante. ¿Por qué no apostarían? No, de verdad, es que esto de la paya requiere mucha concentración, así que Andrés, de verdad, concéntrate en el Oye, camino. hablando de apuesta, mira, lo que yo pensaba, si es que cuando estaba don Javier con el mulato, la gente estaba apostando, tiene que haber sido muy, muy en serio, porque ahora que estamos con el Diablo y con don Moisés, claro, hacen como una presentación, qué sé yo, he visto otros payadores también, es como, pero esto no es para la chacota, porque si estuvieron 4 días con 4 noches y ninguno quería perder, y la gente más encima apostada, tiene que haber sido muy en serio. Sí, pues todo un orgullo detrás, no era, debe haber sido todo un acontecimiento. Así que justamente eso es lo que queremos averiguar ahora, cómo habrá sido esta experiencia y además cómo se confluyeron ahí en ese lugar dos mundos tan distintos, el de un terrateniente con el de un peón de fondo. Capaz que haya sido normal, en realidad no sabemos. Para eso le vamos a preguntar a José Raúl Montero, parece que es pariente mío, que trabaja en turismo en San Vicente, y con él vamos a ir a una estancia, una hacienda antigua que está medio en ruinas, parece, y él nos va a contar un poco más de este mundo. Y quién sabe, pues. Sí, pues capaz que fue la misma hacienda de don Javier de la Rosa. Bueno, José Raúl, ¿y nos puedes poner un poquito en contexto qué lugar es este, qué sucedía aquí? Bueno, aquí estás en el lugar donde nace el Chile moderno, justamente. Estamos en la estancia Tahuatahua, que queda a 8 kilómetros al sur de la ciudad de San Vicente de Tahuatahua, que a su vez queda a un par de horas de Santiago. Y como tú ves, es un lugar que es muy antiguo, que todavía está en pie, es de los pocos bodegones de viñas que son del comienzo del siglo XIX, fines del siglo XVIII, que todavía están en pie, en relativo buen estado, con las barricas que tú observas, que contenían la producción vitivinícola de aquel entonces, que se conservan en bastante buen estado. Pero hoy día acá ya no se hace vino. No. Está todo. Estos toneles son gigantes, o sea, acá pueden, enormes. no sé cuántos litros de vino caben ahí. Claro, de hecho, y aparte son muchos. Son muchos. De hecho, en Europa hay toneles de este tamaño que se han adaptado interiormente como un pequeños lugares de restaurantes. Como lugares en donde la gente puede comer, exactamente. Es un espacio bastante grande que contenía muchos galones de vino
que surtían a toda la zona central de Chile. No me imagino porque, y además, a pesar de que está en ruina, tiene una estética preciosa que en verdad nos va mostrando cosas de otra época. Claro. Y nos podemos también imaginar un poco cómo habría sido la vida en la hacienda, en la estancia. ¿Nos puedes contar un poquito más de eso? ¿Cómo habría funcionado aquí la estancia en su momento? Bueno, por supuesto, antes del nacimiento de la República de Chile, cuando Chile era parte del Imperio Español, la hacienda y la estancia, las dos grandes formas de administración de la tierra, eran pequeños estados, eran pequeñas representaciones del Estado donde convivían de manera muy cercana a la población, tanto el propietario como los trabajadores. En este caso, tanto el hacendado como los inquilinos, justamente. O sea, podría haberse dado una fiesta como de cosecha, no sé, donde se enfrentara en un duelo de paya un inquilino con un hacendado. O sea, eso podía pasar. De hecho, era no, muy... no es tan extraño, digamos. No, para nada, de hecho. La relación que había, como era tan cercana, como convivían todos los días, trabajaban en el mismo lugar, la misma tierra justamente, se daban estas relaciones de cercanía. También el inquilino, por ejemplo, parte del salario que recibía era en parte en bienes justamente. Tenía abastecido, tenía seguro cierto abastecimiento de alimentos. Y por ende se generaba un lazo de dependencia muy fuerte y de afecto también entre el hacendado y el trabajador. Es que es una imagen que uno no la ve tanto hoy en día, el hecho de poder imaginarse a alguien tan poderoso como don Javier de la Rosa y alguien como el mulato Tahuada en el mismo carrete de hoy, por decirlo de alguna manera, haciendo un duelo, como entonces en la época sí era posible. Sí, en la misma fiesta se podían encontrar estos dos mundos, el de los Claro, inquilinos con Que acá en Chile con los parecen que están patrones. totalmente divididos, pero Claro. pareciera que hubo un Chile donde convivían un poquito más. Sí, de hecho, la segregación social que hoy en día se ve es de los últimos 50 años prácticamente. Pero anteriormente aquello, la sociedad en general, la rural sobre todo, tenía un lazo de convivencia muy cercano, justamente. Habían casos excepcionales donde el hacendado quizás no quería compartir mucho, pero en general la convivencia era bastante cercana y bastante cariñosa entre todos. Raúl, y teniendo en consideración que esta estancia es una de las más antiguas de las que se tiene registro, ¿podría haber sucedido aquí el contrapunto? O sea, que esta haya sido la estancia justamente de don Javier de la Rosa. Esa es la pregunta del millón. Todo es posible en realidad, justamente en el tema de historias, de mitos que surgen en torno a Tahuatahua. Puede haber sido justamente un lugar donde se haya realizado ese encuentro tan famoso justamente en la mitología local. Porque además me imagino que con toda esta cantidad de vino era un lugar que propiciaba la Claro, fiesta. La fiesta de cosecha, ahí la contrapunto. vendimia. Claro, Andrés se ha admirado de hecho la cantidad de litros que puede haber. Oye, cada uno. 18.000, 45.000, vimos uno más allá. Claro, 14.000 acá Aquí justamente. 14.000. Con eso los versos aparecían solos ahí. Esto es muy antiguo porque viven acá algunos seres que Claro. permanecen. Acá Que estamos se escuchando. están manifestando y nos están echando. Estamos Nos están escuchando diciendo, un murciélago. les quedan parece unos que- minutos nomás de grabación en este lugar porque es nuestra casa. Y claro que deben pasar cosas en esta estancia. José Raúl nos cuenta que está relacionada con una de las leyendas más famosas de San Vicente, la leyenda del monstruo de la laguna Tahuatahua. ¿De qué se trata? Esto es lo que nos va a contar don Patricio Lobos, un profesor y recopilador que salió medio colega nuestro. Es uno de los cuenteros más conocidos de todo San Vicente. Hace mucho tiempo atrás, cuando existía la laguna de Tahuatahua, antes de que fuera desecada en 1843, en todo este valle pasaban cosas muy extraordinarias, muy dolorosas, por así decirlo también, pero muy misteriosas. Entonces, una de estas cosas era lo del monstruo de la laguna de Tahuatahua. ¿Y qué es lo que ocurría en ese tiempo? Como estaba la laguna, en las orillas se formaban unas especies de islotes, producto del coirón, de la totora, se juntaban estos vegetales y crecía pasto encima, entonces los animales pasaban de la tierra a las islas y estas islas se desprendían con el viento. Entonces se trasladaban de un lugar a eran otro. islas flotantes. Islas como flotantes, sí. Movimiento. Estos animales que eran caballares, vacunos, se subían a la isla y la isla con el viento empezaba a moverse. Entonces ya los animales no podían Hacían para adentro de la desembarcar, se iban para adentro. Entonces con el transcurso del tiempo se perdían. Entonces esto ya era bien común acá en la zona y la gente
empezó a preguntarse, bueno, ¿por qué se pierden los animales? Y ahí surge la historia del monstruo. ¿Y quién era el monstruo? Era un hombre, que era el último de los encomenderos de Tahuatahua, don Juan Próspero de Elso y Araníbar. Y él también tenía esclavos negros en ese tiempo y los azotaba para que pudieran cumplir con los trabajos que él les encomendaba. Ah, pero esto se relaciona muy profundamente con la leyenda que andamos buscando, que es la del mulato Tahuada, porque el mulato se dice que era descendiente de esclavos y además era mulato, entonces Exacto. calza de que hubiesen habido... Sí, pues habían esclavos habían negros y esclavos ahí negros en la zona. existieron. O sea, no estamos tan perdidos. Es real la existencia del mulato Tahuada, pero es otra historia interesante también. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Aquí la gente imaginó que aparecía en las noches de luna llena un monstruo horripilante que tenía cachos como de 1 metro de largo, un hocico que daba de oreja a oreja con unos dientes grandes y tenía la figura de una persona, de un hombre. No era una gárgola, sino que era un monstruo, era una persona que se había transformado en un monstruo. ¿Ah? Una reencarnación, como se dice. Horrible. Claro, y él tenía el pelo largo que le llegaba hasta el suelo. Tenía escamas así como de culebra o culebrón, cuerpo como de culebrón. Tenía 2 colas. Una cola que representaba al diablo y la otra que le servía para agarrar los animales que él cazaba en los chivines. Ah. Y él se los comía. Entonces, esto ya era vox populi y la gente de los alrededores se empezó a organizar. Entonces, de tal manera que le pusieron una trampa al monstruo. Ah, se organizaron para Se ir a cazar organizaron al monstruo. para cazarlo. Ah, ya, vale. Sí, porque ya estaban aburridos de tantas cosas que comían pasaban. los animales, seguramente. Claro, y la gente andaba aterrorizada. Los hombres también tenían mucho miedo, pero como se habían tomado unos tragos de aguardiente y de chacolí, entonces eso le generó valor. Y el teniente de justicia fue el primero que le lanzó el lazo. Y después otro lazo, y el animal al verse agarrado, tomado por los lazos, trató de emprender el vuelo porque tenía alas, igual que un murciélago. Es una especie como de dragón. Así. Como de dragón, justamente. No le Entonces, faltaba nada, tenía cachos, cola, Tenía de alas, todo. escamas. 2 colas. Claro. Entonces él empezó a tratar de levantarse y los hombres iban por los aires. Pero los otros, como estaban expectantes, empezaron a tirarle lazos hasta que al final, tantos lazos y tanta fuerza que lo tironearon, entonces el monstruo fue apresado. Ah, lo lograron atrapar. Lograron finalmente. atraparlo, claro. Entonces quisieron traerlo para acá, pero se encontraron con la sorpresa de que don Juan Próspero no lo encontraron por ninguna parte. Ah, claro. Entonces, claro, si O sea, don la Juan comprobación Próspero de que era el monstruo. era el monstruo y no lo encontraron por ninguna parte, entonces no hallaban los trabajadores, los sirvientes de acá, no hallaban qué hacer con el monstruo. Entonces se lo llevaron al pueblo y lo tuvieron en exhibición. Para que todo el mundo lo viera. Para que todo el mundo lo viera. Entonces, esto, según lo que dice la historia, que esto se supo en Europa. Lo supo el rey y dio la orden de trasladar al monstruo a la madre patria. La gente de acá, suponía que el monstruo estaba ya custodiado, pero Claro. la verdad de las cosas, que del monstruo no se supo nunca más. Como a los 2 o 3 meses, apareció acá don Juan Próspero. Ah, ya. Llegó aquí. Pero ¿qué es lo que pasó? Nadie le preguntó absolutamente nada. No se atrevieron a preguntarle al patrón. No se atrevieron a preguntarle. Ahora andamos por la plaza de San Vicente y vamos a aprovechar que vimos una heladería aquí. Vamos a comprar un heladito, que hace calor. Escultura patrimonial, monstruo de la laguna de Tahuatahua. Ahí Es. está. Y ahí se le ve todo, po. Oye, cacha, y a ver con lo que nos decía don Patricio, están los cuernos. A ver, ¿se podrá tocar o no? Tienen los cuernos que decían. Las La dos colas oreja están aquí. Era una cola
¿qué dijo? Una cola porque representaba al diablo y la otra para agarrar los animales que se comían. Oye, la escultura es muy bacán. Sí, Lo que sí no le veo la cara de humano que habían dicho. Claro, le pusieron como de dragón. Es que es como un dragón con dos colas, pero cacha las garras. Sí. Igual estaba muy bacán, en No, verdad. y de verdad da miedo. Mira los tremendos dientes, No. la lengua. Oye, en verdad como que pinche. Sí. Imagínate, te sale te metí a un lago y te sale... ¿Le dará susto a los niños que la ven aquí en la plaza? Porque Bueno, igual pero está- ¿te acuerdas que dijo don Patricio que hay gente que dice que lo ha visto el monstruo? Nos contó Sí, po. fuera de cámara, parece. ¿Quién le habrá hecho? Dice Ahí aquí. tiene que decir quién fue el escultor. Po. Joel Pardo. Joel Pardo Clark. Vamos a preguntar por él, pues a lo mejor él nos puede contar más acerca del monstruo, que igual ya ha aparecido todo el rato. Es que igual es loco porque venimos a buscar la leyenda del mulato Tahuá y don Javier de la Rosa y se nos va como apareciendo el monstruo. Igual para los sanvicentanos debe ser como más importante porque si lo tienen acá. Yo iría a conversar con él para saber en qué se inspiró. ¿Sí? ¿Y por qué no tiene la cara de la persona que nos dijeron? Veamos si lo podemos ubicar. Pues Joel Pardo. Joel Vamos a ver si lo podemos ubicar. Mientras recorremos San Vicente intentando averiguar dónde vive el escultor del monstruo de la laguna, aprovechamos de preguntarle a la gente si sabe dónde está la laguna de Tahuatahua, que todavía no logramos encontrar y que no aparece en los mapas. Y entonces nos enteramos de una sorpresa que no teníamos contemplada. Ya, muchas gracias. ¿Cómo te fue? Más o menos nomás. ¿Por qué? Tengo una buena y una mala noticia. Ah, ¿en serio? Sí. Ya, tírate la mala primero. La mala primero, que no existe ninguna laguna. La disecaron hace un montón de tiempo. ¿En serio? Sí. Me dijeron algo de que había un terrateniente metido, que no sé si tendrá alguna relación con don Javier de la Rosa, no entendí bien. Pero algún problema hubo y se secó la laguna, po. Bueno, capaz que hay cuento ahí al menos, podemos seguir preguntando. Pero si no es laguna, va a ser mucho más difícil encontrar el lugar donde habría sido el contrapunto. Sí. Ya, y... Pero tenemos la buena noticia. Ya, ¿cuál es la buena? Que me dijeron dónde vive Joel Pardo, el escultor del monstruo de la laguna. Ah, ya, ¿y podemos ir para allá? Sí, pues, es que yo pensaba, si no tenemos laguna, mejor seguimos la pista del monstruo Sí, pues. para saber por ahí y después seguimos con el mulato Tahuá y don Javier de la Rosa. Pero por mientras, vamos con el monstruo. A falta de laguna, bueno, son los monstruos. Joel, muchas gracias por recibirnos y nos gustaría saber cómo fue el proceso de la construcción de la escultura que hiciste y que además pusieron ahí en la plaza como un símbolo de San Vicente. Me basé en las características que están en la descripción. De hecho, hay varias descripciones del monstruo y varias ilustraciones también. La más conocida, que es la más antigua, para mí es una más de las interpretaciones de lo que fue el monstruo en realidad. Pero te digo que yo busqué bastante material y hay interpretaciones más contemporáneas también, con otro estilo incluso del trazo, del dibujo. Y de todas estas, incluida la antigua, hicimos Un compendio de, Claro, de leyendas, de descripciones, de litografía, Claro, de todo lo que había. pero siempre respetando las características, que el tema de las dos colas, una cola con punta, la otra prensil. O sea, fuiste como respetuoso, por decirlo de alguna manera, con la oralidad popular que transmitió la leyenda del monstruo. Por supuesto, esa figura realmente, aunque se vea un poco violenta y agresiva, está súper suavizada, súper suavizada. Estamos aquí en Pueblo de Indios y yo te quería preguntar así como si aquí habitan otras leyendas y además porque, bueno, lo contaba delante, ahí en el auto le contaba a Andrés, descubrí hace poco que yo también tengo sangre de aquí de Pueblo de Indios porque mi abuelo nació acá y su papá también, así que no sé, aquí hay leyenda en esta zona o conocer un poquito más de la historia de aquí. Bueno, la gente que habitó Pueblo de Indios, no sé, bueno, ustedes me imagino que saben que son los mismos indígenas que fueron expulsados de la zona de San Vicente. Eso vendrían a ser los indígenas Tahuatahua. Tahuatahua, ¿sí? Que fueron expulsados de la zona de San Vicente a este rincón que no contenía agua, que no tenía ninguna, o sea, de tierras pobres, y mandemos a los indios para allá.
Y ese es el pueblo de los indios. Ah, y de ahí viene el pueblo de indios, por eso Claro, se llama así. sí. De ahí viene. Y de hecho, no creo, bueno, leyendo, no es el único pueblo de indios que existe, digamos, en Latinoamérica. Hay otros lugares, en otros países incluso, que también se llaman pueblo de indios, que la historia es la misma. Oye, y ya que como que a este lugar se venían como los expulsados de la sociedad, por decirlo de alguna manera, ¿solo habían indígenas o también podrían haber habido mulatos, afrodescendientes? Lo estoy pensando así como por el mulato Tahuada, pensar si... Aquí de repente nos dicen, no, pues si en Chile no hubo mulatos, pero uno escucha a veces que sí, pues entonces sería interesante la pregunta, de saber si por acá anduvieron. Mira, yo tengo entendido, yo no soy historiador, pero por lo que he escuchado, he leído un poco, que acá en la zona, en San Vicente, sí hubo esclavitud, digamos, De afrodescendientes. claro, de gente afro. Pero también dentro de esta historia, digamos que es la oficial, está paralelamente la historia de la negra Micaela, que era una bruja de la época. Una bruja así como santiguadora. Claro. Ya. Curandera de haber sido Claro, curandera, yerbatera. meica, le dicen. Claro, la médica de la época. Y lo que yo sé es que esta señora, mediante brujería, ayudó a secar la laguna. Y cuando la laguna, cuando rompió las defensas que estaban, durante un temporal creo que fue, se dice que la negra Micaela quedó sepultada, porque vivía en una cueva. Y quedó sepultada. Y claro, lo que yo escuché alguna vez es que cada vez que había una tormenta, o sea, como que así termina la historia, que cada vez que hay una tormenta se escuchan los lamentos de la negra Micaela. Ah, pero esa historia está muy buena, pues, o sea, Claro. no estaba solamente el mulato Tahuada, pues había, ya, la negra Micaela, pero ella no es de esta zona, porque era de la zona de donde, más cerca de la laguna, ¿no? Claro, de esas zonas de Cuchipú y la laguna. Ah, ya, Cuchipuy. para allá tenemos que ir a preguntar por la negra Micaela. Sí, de hecho allá está en el MELT, Ya. en el Museo Escolar, está un gran amigo que es Gustavo Aliaga. Él les podría dar bastante información sobre el tema. Ah, y además esa sería la zona como donde más cercana a la laguna. Como porque nosotros igual hemos andado buscando la laguna porque dicen que el contrapunto Claro. fue en la orilla de la laguna y como no hay laguna que se secó. Es difícil encontrarla. Ah, pero ahí estamos, entonces vamos para allá. Vamos, ¿cómo se llama el museo? Museo Escolar. Museo Escolar, el MELT, El MELT. Vamos allá, preguntamos por Gustavo Aliaga. y a ver que nos cuente la historia de cómo se secó la laguna y a ver qué más nos encontramos. Ah, perfecto. Bueno, nos diste un montón de pistas. Po. Muchas gracias, Muchas Ale. gracias. Ya, pues gracias a ustedes. Oye, Gustavo, acá el lugar es hermoso, es muy bonito, pero ¿nos podrías contar exactamente dónde estamos o qué es este Museo Escolar Laguna Tahuatahua? Bien, Andrés. Sí, mira, estamos en el Museo Escolar Laguna Tahuatahua, como bien dice. ¿Ya? Es una iniciativa que nace por allá el año 2004 de la comunidad educativa de la Escuela La Laguna. Ya fue una idea de niños, de profesoras, profesores, Ay, qué bonito. directivos y vecinos de acá de este sector, muy rural, pero que claro, a la luz de los hallazgos que ellos mismos hacían en sus casas, tanto de fósiles como de restos arqueológicos, levantan acá en esta escuela una primera sala para justamente poner en valor y relucir la cultura de Tahuatahua. Oye, Gustavo, y a nosotros nos mandaron acá porque nos dijeron que en esta zona habría vivido la bruja o la negra Micaela. O son cosas que inventa la es gente. cierto, son cosas que cuentan la gente y por lo mismo nosotros las creemos. Es parte de una leyenda muy sabrosa y de tal importancia porque tiene que ver con el desecamiento de la laguna de Tahuatahua. Entre tantas historias que hay sobre ese hecho, se cuenta de que, claro, en esta decisión de secar la laguna que la hubiese tomado don Francisco Javier Errázuriz Sotomayor, Era como un hacendado. era un hacendado, un diputado, en ese momento era hijo del presidente de la República. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, la leyenda dice que en un momento determinado, en las obras de hacer este gran socavón,
vino un invierno muy lluvioso, ¿ya? Y como que la presión del agua rompió todo este canal de desagüe que se había hecho parcialmente en un O sea, comienzo. le quería sacar un poquito de agua. Claro, claro. Ah, pero entonces fue un problema de ingeniería, como el puente de Caucao. Está ese lado de la historia. Pero por otro lado se cuenta, y ahí la bruja Micaela, de que supuestamente Francisco Javier Errázuriz hubiese hecho un pacto con el diablo para poder secar la laguna Tahuatahua. Y quien intercedió en ese pacto fue justamente la bruja Micaela, que vivía acá en estos cerros, en una cueva, era muy bien conocida por esas mañas que tenía. ¿Y por qué habría querido secar la laguna? Bueno, los fines eran agrícolas y está a la vista los resultados. O sea, todo lo que era antiguamente la laguna Tahuatahua hoy son hectáreas de duranos, maizales, viñas, etc. ¿Y se sabe por qué la negra Micaela quiso ayudar a este señor? Sí, pues ahí también son varios cuentos los que se saben, pero principalmente era porque ella quería salir de la cueva, supuestamente, y también ahí iba a tener una retribución económica. Ahora es una de las versiones que nos llegan acá en el museo, pero que en permanente nutrición está, ¿ya? Acá estamos en Tahuatahua, pues, y la gente es muy cuentera. Pero entonces, ya, sea por la negra o sea por una cosa de ingeniería, por un error, se desegó la laguna. Y entonces ahí fue cuando se empezaron a encontrar todos estos restos. Sí, independiente de la fuente, en esa remoción de tierra inmensa que hubo, comienzan a quedar al descubierto huesos de bestias que ya no existen, de mega mamíferos, el más connotado de todo, el gonfoterio, pero así también el que está acá adelante. El que está acá adelante, es que es como la guinda de la torta acá, se roba toda la mirada porque son muchos los que se han encontrado, más de 15, y comprobarse que los humanos los cazaron, los faenaron y se alimentaron de ellos a orilla de la laguna Tahuatahua. Es tremenda historia que conecta también con otros seres legendarios, mitológicos de la zona, como el monstruo. Pero entonces aquí estamos en donde habría sido la laguna. Estamos en el borde de la laguna Tahuatahua, En la orilla. a la orilla, en la ribera norte, y a escasos metros de los sitios clásicos Tahuatahua 1 y 2, que es donde afloran, brotan la mayor efervescencia de huesos de megafauna. Pero esos huesos, o sea, lo que vimos allá son reconstrucciones hechas de cartón, de otros materiales. Los huesos... Están acá, pues, en el depósito. ¿También tienen huesos? Sí, pues me gustaría también mostrárselos para que ahí vamos. Maravilloso, vamos a verlo. Vamos a verlo. Bueno, justamente esto es lo que les comentaba yo de la riqueza que tiene Tahuatahua en términos fosilíferos, de estas mega bestias que habitaron acá y que interactuaron con humanos en la última etapa del Pleistoceno. Mira, un ejemplo claro son estas vértebras, parte de la columna vertebral, ¿cierto?, de un gonfoterio, y que están conservadas de muy buena forma. ¿Cuántos años tiene, por ejemplo, esa vértebra? Mira, esta vértebra va a tener el lujo de poder mirarla de cerca, tocarla, y esta tiene 12.400 años de antigüedad, aproximadamente. 12.400 años de antigüedad. Ay, creo que es lo más antiguo que he tocado en mi vida. Nosotros andamos buscando historias de 200, 100 años. Esto tiene 12.400. Sí, pues, y lo interesante que tiene San Vicente de Tahuatahua, esta historia antropológica que es casi ininterrumpida desde este momento, desde los 12.000, 13.000 años atrás hasta el presente. La secuencia de ocupación humana, por lo que hemos visto gracias a los sitios arqueológicos, como que no tiene pausa. No ha parado. Y yo creo que eso conecta mucho con que seamos tan cuenteros, la cantidad de historias que se van sumando en el tiempo. Claro, totalmente. Se van manteniendo y se van sumando otras. Y en este caso nosotros vinimos acá por una historia muy distinta y terminamos hablando de huesos y de una bruja que no tenía que ver con lo que vinimos a Una buscar. laguna disecada. Sí, y en realidad me llama mucho la atención la visita que tienen ustedes, esa búsqueda del Tahuatahua que están llevando. Lo que pasa es que andamos buscando un mito muy antiguo, que no sé si habrá llegado por aquí, que cuenta un contrapunto entre dos payadores, el mulato Tahuá y don Javier de la Rosa. Y por ahí leímos que esto habría ocurrido, se ocurrió en la orilla de la laguna Tahuatahua. Entonces, en eso andamos, pero no nos ha ido tan bien como esperábamos, la verdad. Están en el lugar indicado. Sí, pues acá hay información que guardamos sobre esa materia y me gustaría presentarles también ¿En algo. serio? Sí, ¿Aquí? sí, ¿Acá sí, mismo? hay una sala de exhibición que destina parte a esa historia. Ya llegamos. Increíble, Ya, hemos llegado al buenísimo. lugar. Ya, mira, pasen adelante. Esto es justamente lo que les quería mostrar, pues, sobre el mulato y don Javier de la Rosa. No, Ah, qué ahí están los increíble.
Ahí están los dos payadores, los Con sus contrincantes. guitarrones. Sí, pues mira, esta hermosa ilustración la hizo una artista local sanvicentana y en el marco de justamente levantar una sala de exhibición que pusiese en valor, realzase justamente los mitos, las leyendas de acá de la zona, ya un poco el patrimonio inmaterial. Por eso la contienda legendaria, por eso la bruja Micaela. Ah, y aquí está la está bruja acá. también. Sí, está la bruja también. excelente. Sí, es parte de nuestra historia. Por ahí está el Rey Inca, el león de Cuchipuy, el monstruo de la laguna de Ahí está el Tahuatahua. monstruo Ah, también. mira, ahí está el monstruo. Monstruo de la O laguna. sea, esto constata que la leyenda sigue viva en la memoria de la gente, Sin de duda. los Que Se habitantes. sigue contando. Se sigue contando. Y pasa que acá Tahuatahua tiene una riqueza bien grande justamente de cultores locales. Todavía quedan payadores, cantores a lo divino, lo humano, muchos folcloristas que hacen de esta leyenda parte también de su historia y la historia del pueblo. Ya por ahí sabemos que incluso se la disputan entre pueblo y pueblo. Sí, pero tenemos acá varios antecedentes de que ocurrió a orillas del lago Tahuatahua. Y entonces justamente- podríamos decir que el legado del mulato también se ha mantenido, ha sido traspasado y la gente sigue cantando con esa efervescencia. y Con la haciendo- misma fuerza. Y de alguna manera vamos intentando también motivar a las nuevas generaciones, pero tenemos la suerte de contar con Chabelita Fuente, qué sé yo, el Diablo Sala, Moisés Zamudio. Bueno, con ellos estuvimos. Con ellos estuvimos. los Y- conocimos. Pero con la Chabelita no y Oye, de me tanto encantaría. otro. Pero miren, ¿por qué no, si tienen tiempo, les propongo que vengan mañana y acá en el museo podemos armar un cagüín, po, ya, ¿En y- serio? sí, ¡Ah, pero espectacular! Y Es parte de- a lo mejor le decimos a la Chabelita Fuentes que no pudimos conocerla, Hoy a ver sería- si se anima. Sería espectacular. Yo creo que podemos contactarla y es algo no tan cotidiano, pero que se hace acá en el museo y en la laguna, de juntarnos en torno al fuego, a contar leyendas, cuentos, como lo transmitieron a nosotros nuestras abuelitas y abuelitos, así que Y sería como hacerlo a la orilla de lo que fue la laguna, como se supone que fue el contrapunto. Ya. recrear un poquito, ¿les parece? Y con los herederos de estos la tradición. poetas, no, espectacular. Ya, pues, Vamos a venir sin duda. Así que listo. mañana nos vemos. Bueno, según lo que nos contaban, la laguna se secó. No sabemos si habrá sido por el pacto con el diablo de la negra Micaela o si fue un accidente de ingeniería, como dicen, pero haya sido por lo que haya sido, fue por el estero zamorano. Eso es lo único que se sabe así como a ciencia cierta. Y este es el estero zamorano, pues. Entonces es como que estamos lo más cerca que se puede estar de lo que fue el agua o lo que es el agua de la laguna donde habría ocurrido el contrapunto entre el mulato Tahuá y don Javier de la Rosa. Es como la memoria de la laguna. Sí. Me recordó lo que decía el folclorista español, Antonio Rodríguez Almodóvar, cuando estuvimos con él, ¿te acordás? Ah, sí. Que los cuentos son la resistencia resistencia poética del pueblo. Sí, se me acuerdo. Y en realidad es como eso, porque no sabemos si el mulato Tahuá y don Javier de la Rosa tuvieron hijos, si dejaron descendencia, pero sí sabemos que la gente de San Vicente todavía cuenta esta historia, que la mantiene viva y que la gente al final es su memoria. Igual como este agua es la memoria de una laguna que se secó. Oye, parece que vamos tarde, ya empezó. Ya, no importa. Ahí está Gustavo. Hoy lo armó, ¿no? Mira. ¡Ay, qué maravilla! Permiso. Se armó. ¡Hola, Gustavo! Viste, se hizo, se logró. Oh, qué Oye, hermoso. pero qué espectacular. Bienvenidos, pasen acá, están vecinos, no sé, los Núñez, los Hola. Serranos. Hola, ¿cómo están? Hola. Del equipo del museo. ¿Qué tal? Oye, Hola. mira, y el Diego Barrera es Hola. un emblema musical. Oh, con el arpa ahí. Y yo creo que es mejor que Diego te presente así a las chiquillas, po. Chiquillonas, por favor. Chiquillo. ¡Ay, qué honor conocerla! Espectacular. ¿Nos podremos Sí, pues hablar por aquí? nos sumamos aquí Quería presentar para no matar la fiesta. Les quería presentar a dos de las más importantes cantoras vivas que tenemos hoy en día en San Vicente de Tahuatahua. Me refiero a doña Lucy Cabezas Miranda de Toquigua, que nos acompaña hoy día. Es una gran creadora y también
una mujer que a través de su obra ha sabido retratar el sentir del pueblo campesino de Toquigua y de Montelorenzo. Y por otro lado también tenemos a nuestra primera dama del folclore chileno, una leyenda viva a estas alturas. Una referencia. El Día Nacional de la Cantora Chilena se acaba de promulgar como ley y se celebra en homenaje al nacimiento de Chabelita Fuentes cada 14 de marzo. Chabelita nació en Ñuñoa y a partir de la década del 70 se trasladó a vivir a San Vicente, se casó y aquí la tenemos, es nuestra hija ilustre de San Vicente de Tahuatahua y hace muy poquito, en diciembre, acaba de recibir el premio Presidente de la República a la música de raíz. Sigue grabando, sigue tocando, sigue cantando, es una leyenda viva, Chabelita Fuentes Pino. No, espectacular. Excelente. Muchas gracias. No, y qué espectacular porque nosotros vinimos justo a esta zona buscando historias, leyendas, tras las huellas del mulato Tahuá y saber que ustedes tomaron la posta y que han sido también las mujeres las que han mantenido viva la memoria de los cantos, la memoria de los versos. Y bueno, esto es un ejemplo y en verdad es un honor poder estar aquí. Muchas gracias y ojalá de poder escucharla. Sí, pues se podrá escucharla, ¿o no? Tanto como a mí mi dulce bien. Ay, te he querido tanto como a mí mi dulce bien. Me dejaste abandonado en el hielo por otra, quién sabe quién, y el pan de vuelo por otra, quién sabe quién. Yo quisiera decir algo, porque nosotros con Nicole venimos acá buscando historia, buscando la historia del mulato Tahuá con don Javier de la Rosa, y resulta que nos encontramos ahora con dos cantoras. Entonces es muy bonito ver que antes sí parecía que habían hombres nomás cantando, que ahora hay dos cantoras que más encima están haciendo escuela, dejando legado. Y si vinimos a buscar leyendas, nos encontramos con dos leyendas tremendas aquí. Bueno, ahora el folclore como que está cada día aflorando más, ¿verdad? Y muy bueno porque estamos en un lugar maravilloso en donde hay mucha enseñanza, ¿cierto? Mucha cultura, mucha historia. Así que muy lindo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por mantener este arte día a día, por transmitirlo a las nuevas generaciones. Estamos muy felices. Muchas gracias por sus cantos y así como dicen que se va valorizando cada día más el folclore, también sabemos que falta y que como sociedad tenemos una deuda con las cantoras, con los cantores y que cada día falta que valoricemos más el trabajo, que lo difundamos, que lo apoyemos y que ojalá como volvamos a tener esta instancia en todos los lugares en donde los cuentos, los cantos, las leyendas vuelvan a ser el centro de nuestra sociedad, que al final son las cosas que nos unen, que nos encuentran así como estamos acá, que podemos mirarnos a los ojos, que podemos compartir la palabra y eso es lo que nos falta hoy en día. Así que muchas gracias porque ustedes propician estos espacios. Bien, y como andaban ustedes buscando historias, yo les tenía una súper novedad porque acabamos de lanzar este libro que fue escrito también por un maestro y su discípulo, Chaguito Varas, y su discípulo Felipe Valdés. Chaguito Varas hace 1 año y medio dejó de estar con nosotros en este plano y escribió sus últimas historias en este libro y las 2 que no alcanzó a escribir le pidió a Felipe Valdés González que las concluyera y es él el redactor de la 10ª que les quiero leer porque una de las leyendas de San Vicente de Tahuatahua es justamente este contrapunto entre el mulato Tahuá y don Javier de la Rosa. Y antes de leérsela,
solamente decirles que este libro, si lo quieren revisar, está en el sitio web patrimoniotahuatahua.cl y lo pueden descargar gratuitamente de allí. Y si les gusta, ahí nos pueden contactar y les podemos enviar una copia. Bueno, son décimas ilustradas que cuentan 5 mitos de San Vicente de Tahuatahua y la historia del contrapunto entre Tahuada y de la Rosa comienza así. Unos dicen que no fue, otros que fue en Curicó y otros que esto sucedió según se los contaré. Cuentan los antiguos que las tierras de San Vicente vieron la más sorprendente lid que se haya conocido, donde quiera que haya sido, sin duda fue trascendente. Las flores de los naranjos se reparten con el viento, se reparten con el viento. Las flores de los naranjos se reparten con el viento, se reparten con el viento. Así me tiene tu amor repartido el pensamiento. Así me tiene tu amor repartido el pensamiento, repartido el pensamiento. Bueno, ya estamos llegando al final de esta aventura, en esta noche estrellada, maravillosa. Y ha sido todo un viaje por San Vicente, conociendo sus tradiciones, sus leyendas. Y a mí me queda solamente una duda, Nicole. ¿Cuál? Si don Javier de la Rosa podría ser el mismo señor que secó la laguna, que se llama igual, Javier Errázuriz. Esa duda me queda como para poder investigarla. ¿Pero por qué si tienen nombres distintos? No, porque se podría haber cambiado porque si quería payar y tenía que rimar con su apellido, Errázuriz no rima con nada. En cambio, de la Rosa rima con todo. Pues. ¿Te acuerdas lo que nos explicaban los payadores de la rima? Ahí podría estar. Toda la razón, podría ser. Pero a mí en realidad lo que más me sorprendió es cómo esta historia, a pesar de todos los años que han sucedido, sigue siendo traspasada de generación en generación y sigue estando viva y presente en la identidad y en la memoria de todos los habitantes de aquí. No, y donde más se nota ahora es nuestro fogón con las cantoras y cantores que están tomando la posta del mulato Tahuada y don Javier de la Rosa, como que esto sigue vivo también a través de ya muchos años que ha permanecido. Bueno, y además es una leyenda que esto demuestra cómo sigue siendo un punto de encuentro, un punto que nos permite estar reunidos, corriendo el mate, escuchando canciones, y es una historia que nos permite entender por qué todas estas viejas historias son tan importantes para saber quiénes somos, hacia dónde vamos y todo lo que nos dicen de nosotros y de nosotras.